Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la velocidad instantánea de un objeto. En un video pasado ya habíamos hablado acerca de la velocidad promedio. Y a resumidas cuentas habíamos dicho que la velocidad promedio entre un punto P1 y P2 que pertenecían a la gráfica de la función de posición de nuestro objeto sería la pendiente de la recta que pasara por P1 y por P2. De esta forma obtendríamos la velocidad que tuvo nuestro objeto entre el tiempo de P1 y el tiempo de P2. Vemos que a este P2 le corresponde un tiempo y a P1 le corresponde otro tiempo. Entre estos dos lapsos de tiempo, ¿qué velocidad adquirió nuestro objeto? Sin embargo, ahora vamos a ver qué velocidad adquiere un objeto en un solo instante de tiempo, es decir, cuando el tiempo de P2 y el tiempo de P1 están muy juntos. Vamos a ver que es algo muy similar a lo que hacíamos con dos puntos, es decir, con la velocidad promedio, la velocidad entre dos puntos de la gráfica, solamente que vamos a hacer parecer que P1 y P2 son exactamente el mismo punto para que de esta forma nosotros podamos seguir obteniendo la pendiente de una recta. Recordemos que para obtener la pendiente de una recta necesitamos dos puntos por los que pase esta, y si solo tenemos uno van a haber problemas. Entonces, para seguir teniendo dos puntos, vamos a simular que P2 y P1 están prácticamente en el mismo lugar. Y para ello vamos a utilizar herramientas como los límites, los cuales para efectos de este video, como estamos en un curso de física, no voy a explicar. Sin embargo, ya tengo un video en el canal explicando qué son los límites, o al menos la idea intuitiva. Así que pueden pasar a checarlo, darse una idea de qué es un límite, porque sí va a ser muy importante. También otro concepto muy importante va a ser la derivada de una función. Recordemos, aquí estamos hablando de una función de posición con respecto al tiempo. Bueno, necesitamos saber qué es la derivada de una función. No se preocupen, en este video pues se va a dar una idea básica de lo que es la derivada. Si quieren ver un poquito más de ello, tengo otro video hablando de la idea intuitiva, la definición formal de derivada, el cual pueden ir a ver en el canal, que como les comento, esto ya no pertenece a este curso, pertenece al curso, a otro curso de cálculo que estaba haciendo. Y bueno, ¿cómo le hacemos para hacer que P1 y P2 parezcan un solo punto? Recordemos que a P2 y a P1 les corresponde un tiempo t, es decir, a cada uno le corresponde un tiempo, un número en esta gráfica horizontal que es la gráfica del tiempo, la recta del tiempo, ¿bien? Entonces P1 tiene un tiempo 1, es decir, un tiempo T1, y P2 tiene un tiempo 2 o un tiempo T2. Y a su vez, con el tiempo y con la imagen de la función evaluada en ese tiempo, obtenemos las coordenadas de cada uno de estos puntos. Es decir, P1 tendrá las coordenadas T1 para la coordenada horizontal, es esta coordenada, y tendrá una coordenada para la vertical que será P de T1, es decir, la función de posición, esta función de aquí, evaluada en el tiempo 1, bien, que es la primera componente de las coordenadas. Ahora, P2 tendrá otras coordenadas que serán T2 para la horizontal, esto le dará la dirección en horizontal, y P de T2, es decir, la función evaluada en T2 para la vertical. Entonces, para acercar a P1 y a P2, lo único que tenemos que hacer es que T2 y T1 se acerquen. Así es, porque vemos que cuando yo estoy acercando estos dos puntos, los tiempos, la distancia entre el tiempo de P2 y el tiempo de P1 también se está acercando. Entonces, si nosotros acercamos lo suficiente a los tiempos T2 y T1, el punto completo P2 y P1 estarán juntos prácticamente, serán un mismo punto. Y entonces, de esta forma vamos a simular que P1 y P2 se están acercando tanto que parecen un solo punto. Ahora, ¿cómo acercamos al tiempo T1 y T2? Bueno, eso lo hacemos mediante un límite. Recordemos que entre P1 y P2 hay un desplazamiento, ¿bien? Porque hay una distancia y hay una dirección. Incluso yo puedo estar aquí atrás de P1 y va a haber una distancia y una dirección. Si yo hago que el desplazamiento entre el tiempo de P1 y el tiempo de P2 sea casi nulo, entonces lograré que los dos tiempos T1 y T2 estén en el mismo lugar. ¿Y cómo hago eso? Bueno, con ayuda de límites, pero antes de ello vamos a recordar la fórmula con la que obteníamos la velocidad promedio. La velocidad promedio, recordemos, era la pendiente de la recta que pasaba por P1 y P2, y esto lo expresábamos la segunda componente del segundo punto, entonces P de T2 menos la segunda componente del punto 1, que es P de T1. Ahora lo mismo pero para las primeras componentes, T2 menos
T1. De esta forma obteníamos la pendiente de la recta que pasaba por P1 y por P2, ¿bien? Y esa misma pendiente nos daba la velocidad promedio entre ellos. Y recordemos que esto lo podíamos expresar en términos de desplazamientos. La recta de arriba era un desplazamiento de P o un desplazamiento de posición, el cual expresábamos de esta manera, y la de abajo era un desplazamiento de T, un desplazamiento de tiempo. Bien, entonces recuerden que para acercar a los dos tiempos, a T1 y T2, y que con ello acerquemos a P1 y a P2, lo único que tenemos que hacer es que este desplazamiento o esa distancia, junto con su dirección, sean muy cortas. Sean tan cortas que parezca que no hubo desplazamiento, es decir, que están en un mismo lugar. Esto lo hago con ayuda de límites. Entonces tenemos que hacer que este desplazamiento sea casi nulo. Eso quiere decir que este desplazamiento debe de ser casi cero. Eso lo hacemos con ayuda de los límites. ¿Cómo hacemos esto? Con un límite decimos que delta t tiende a cero, es decir, tiende a ser casi nulo, y se lo aplicamos a este cociente, que es la pendiente de nuestra recta o la velocidad promedio. Entonces, este límite, cuando delta t tiende a cero, veamos que si nosotros hacemos muy corto este desplazamiento, como delta p, veamos que eran las funciones de posición con respecto al tiempo, es decir, que dependen del tiempo. Como depende, esto de arriba depende del tiempo, esto también será muy corto, y con ello lograremos que ambas coordenadas de P1 y P2 estén tan cercas una de otra. Es decir, T2 estará muy cerca de T1 y P de T2 estará muy cerca de P de T1, por lo que parecerá un solo punto. Y bueno, con este límite obtuvimos la pendiente de la recta que pasa por P1 y por P2, pero cuando P1 y P2 están muy cerca. Eso lo hacemos con este límite. Y bueno, cuando estos dos parecen un solo punto, vamos a ver que la pendiente de esta recta va a ser la velocidad que tiene nuestro objeto en ese instante de tiempo, en ese punto. Recordemos que todo lo estamos haciendo hacia un instante de tiempo. Entonces, este límite será la velocidad instantánea de nuestro objeto en un determinado instante de tiempo, no en dos instantes de tiempo, en uno solo, ¿bien? Y sin embargo, vamos a ver que este límite es una forma de expresar a la derivada de una función. A la derivada de que lo que estamos derivando aquí es la función de posición con respecto al tiempo. Recordemos, no les voy a hablar tanto de derivadas porque eso es un tema un poquito más matemático. Solo tienen que saber esto, que este límite es la definición formal de la derivada de la función de posición, es decir, p de t, con respecto al tiempo. Esta derivar esta función, nos va a devolver la velocidad instantánea de nuestro objeto. ¿Pero en qué tiempo? Bueno, realmente en el tiempo que nosotros querramos. Entonces, mientras este tiempo esté en el dominio de nuestra función p, nosotros podemos meter aquí algún segundo. Por ejemplo, metemos el segundo 2 en esta t, y esta función de velocidad instantánea evaluada en 2 nos va a devolver la velocidad que tenía nuestro objeto justamente en el segundo 2. No entre el segundo 2 y otro segundo, no, en el segundo 2 en específico. Y de esta forma conocemos a la velocidad instantánea. Resumidamente, la velocidad instantánea es la derivada de la función de posición de nuestro objeto con respecto al tiempo. Por ejemplo, veamos que la función de posición de este objeto, este caso, era la función seno. Aquí yo la estoy acotando y estoy diciendo que tiene que empezar a partir del 0. Sin embargo, no es necesario contemplar esto, simplemente con que contemplemos tiempos positivos al evaluar a la función de velocidad es más que suficiente. Para obtener la velocidad instantánea de nuestra función p, yo voy a hacer esto. V de t, es decir, la función velocidad instantánea, será igual a la derivada de ¿qué función? De la función p. Y de hecho veamos que aquí GeoGebra ya no los acota solito. Entonces esta será una nueva función que es la derivada de la posición. Bien, donde sea que yo evalúe, por ejemplo, yo quiero saber qué velocidad tenía nuestro objeto en el punto 1, es decir, en el tiempo 1. Yo evalúo a v en 1 y esto va a ser la velocidad que tenía nuestro objeto aquí en P1, es 1.54. Y yo puedo hacer esto con los puntos que yo quiera por los que pase nuestra función, por ejemplo en V5 o en V1000
Vean, yo puedo obtener la velocidad que tuvo nuestro objeto justamente en el segundo 1000. Y con eso ya hemos obtenido la velocidad instantánea de un objeto. Las fórmulas para derivar ya se han demostrado matemáticamente, ya existen muchísimas fórmulas para derivar. Sin embargo, las más usuales en física son derivar polinomios y derivar funciones trigonométricas o quizás funciones exponenciales. Entonces no vamos a necesitar fórmulas muy complejas, ¿bien? Y bueno, esto ha sido todo por este video. En resumen, la velocidad instantánea de un objeto es la velocidad que toma en un solo instante de tiempo y la obtenemos calculando la derivada de la función de posición y evaluando a esa derivada, porque la derivada va a ser otra función, evaluando a esa derivada en el tiempo que nosotros queramos saber qué velocidad tuvo nuestro objeto. Y bueno, nos vemos en un siguiente video.